Bienvenidos a Estudios de Derecho Procesal. Les habla Manuel Gallo Buritica y en el capítulo de hoy hablaremos de las nulidades procesales. Bueno, iniciemos por el concepto. De manera general, la nulidad es una sanción que tiende a privar de efectos a un acto o negocio jurídico en cuya ejecución no se han acatado ciertas formas. Pero ya de manera más concreta, en materia procesal, la nulidad ataca las formas más no el contenido. Claro está que debe distinguirse, y también como lo señala Vescovi, dos tipos de formas: las formas sustanciales y otras formas que son accidentales o secundarias. La omisión de las primeras, de las formas sustanciales, afectan al debido proceso constitucional por estar relacionadas con el derecho de contradicción, acceso a la administración de justicia, publicidad y otros principios constitucionalmente consagrados. Mientras que el segundo tipo de formas afectan tan solo el debido proceso legal, es decir, aquellas formas procesales establecidas dentro del marco de la libre configuración legislativa, referidas principalmente a temas procedimentales. Ahora bien, la violación de las formas procesales esenciales pueden traducirse eventualmente en la invalidación del acto procesal, siempre y cuando esta violación conlleve la vulneración del debido proceso constitucional. Si ello no es así, el acto procesal produce efectos. Por lo anterior, es indudable que entre el derecho fundamental al debido proceso y la institución de las nulidades procesales existe un íntimo vínculo. El acatamiento de las formas procesales no va en contra de la efectiva aplicación del derecho sustancial. Al contrario, es un presupuesto para la aplicación legítima del mismo. De hecho, es así como el artículo 7º del Código General del Proceso consagra lo siguiente: el proceso deberá adelantarse en la forma establecida en la ley, sin que se traduzca esto en un culto al ritualismo, ya que paso seguido el artículo 11 de la misma normativa señala: el juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias, aunado al deber del juez de sanear los vicios de procedimiento y tomar medidas para precaverlos. Deber consagrado en el artículo 42, inciso quinto. Para comprender mejor la institución de las nulidades procesales, es menester ahondar en los principios que la orientan. El sistema de nulidades procesales tiene una naturaleza propia, por lo que no debe confundirse con las nulidades del negocio jurídico o las nulidades del acto administrativo. Por ejemplo, aquí no se habla de nulidad absoluta por objeto ilícito o causa ilícita, o nulidad relativa por vicios del consentimiento, que son las nulidades propias del negocio jurídico. Aquí se habla de nulidades saneables y nulidades insaneables. Pero bueno, entremos en materia. ¿Cuáles son esos principios que orientan las nulidades procesales? Son básicamente los siguientes: taxatividad, trascendencia, protección del acto procesal, convalidación o saneamiento, legitimación y oportunidad. Vamos a empezar entonces con el principio de taxatividad. ¿En qué se traduce la taxatividad? No hay nulidad sin texto legal que la consagre. En el ordenamiento colombiano, el régimen de nulidades es de naturaleza objetiva, porque el juez solo podrá decretar la nulidad cuando la irregularidad aparezca enlistada en la ley. Ahora, ¿en qué casos aparece enlistada en la ley la causal de nulidad o dónde las vamos a encontrar? La mayoría de ellas las vamos a encontrar en el artículo 133 del Código General del Proceso.
Entonces, si ustedes abren el código y van a ese artículo 133, encontrarán allí 8 numerales y allí aparecen enlistadas las causales de nulidad. No significa que necesariamente tengan que estar allí enlistadas. Pueden estar en otro artículo, pero lo importante es que señalar que una irregularidad es causal de nulidad es competencia del legislador. A título de ejemplo, el numeral primero del artículo 107 del Código General establece otra causal de nulidad, que se da cuando una audiencia no es precedida por el juez o se adelanta una audiencia o diligencia sin la presencia de la mayoría de los magistrados. Se cumple el principio de taxatividad porque está consagrado en la ley, por más que esté fuera del artículo 133. Asimismo, la causal de nulidad, consagrada en el artículo 121, que establece los términos de duración razonable del proceso. Una actuación que se genere por fuera de ese término señalado en el Código General, de 1 año, prorrogable por 6 meses en primera instancia, o 6 meses, prorrogable por 6 meses más en segunda instancia, esa actuación que se genere por fuera de ese término queda viciado de nulidad. Nulidad insaneable en principio, pero luego de un estudio que realizó la Corte Constitucional ya no es una nulidad insaneable, sino una nulidad de naturaleza saneable. Es decir, que atendiendo el caso en particular puede llegar a ser corregida y no se generaría la declaratoria de nulidad. Ahora, por ahora que llevamos el principio de taxatividad, las causales de nulidad deben ir consagradas en la ley. La mayoría de ellas las encontramos en el artículo 133, pero también vamos a encontrar otras por allí en otros artículos. Seguimos ahora con el principio de trascendencia. ¿Qué es eso del principio de trascendencia? Así como no hay nulidad sin texto legal que la consagre, tampoco se declara la nulidad si no hay una verdadera afectación al debido proceso. ¿Eso qué implica a su vez? Que el régimen de nulidades colombiano no está edificado sobre el culto ciego al formalismo. No puede existir nulidad sin que haya una real afectación, reitero, al debido proceso. De tal manera que no basta con indicar la causal de nulidad y las razones por las que la causal se ha configurado en el caso concreto, sino que además se debe indicar que dicha irregularidad ha trascendido negativamente en el derecho al debido proceso. Pongamos un ejemplo. Existe una indebida notificación. No se cumple con el formalismo de la notificación personal o la notificación por aviso en la forma establecida por allá a partir del artículo 290 más o menos del Código General. ¿Se genera una irregularidad con la aptitud de generar una nulidad procesal? En principio sí, porque si ustedes van al numeral octavo del artículo 133, allí aparece configurada la indebida citación o indebida notificación como causal de nulidad. Es decir, se cumple con el requisito de taxatividad. Pero no basta con que se cumpla con la taxatividad, sino que tiene que haber una verdadera afectación al debido proceso constitucional. Es decir, que esa irregularidad en el trámite de la notificación haya impedido conocer una determinada providencia, es decir, afecta la publicidad y a su vez afecte otros derechos como el derecho de defensa o el derecho de contradicción. Pero si a pesar de la irregularidad la persona se entera en tiempo de la providencia y puede ejercer su derecho de defensa y de contradicción, en ese caso, por más que se cumple la taxatividad, no se cumple con el otro requisito que es la trascendencia, porque finalmente el acto procesal cumplió su finalidad. Entonces, hasta ahora vamos con taxatividad y con trascendencia. Pasamos ahora a la protección del acto procesal. ¿Qué implica esto de la protección del acto procesal?
que la declaratoria de invalidación de una actuación no tiene que ser la primera solución frente a cualquier irregularidad procedimental, sino lo contrario, la última solución cuando ya no existen otros remedios u otros mecanismos que permitan subsanar el vicio y por ende proteger lógicamente al debido proceso. Pongamos un ejemplo. Imagínense ustedes que hay un paciente que va ante el médico porque presenta un hongo en la uña. Y el médico tratante receta como primera alternativa la amputación de la mano. Lo primero que uno diría es bueno, duda en las calidades de ese médico. Y lo siguiente, pues también sería preguntarle a ese doctor si no existe un tratamiento menos invasivo que solucione el problema de los hongos en la uña. Y el médico dirá, claro, pruebe primero esta crema. Si no funciona la crema, pruebe ahora con unas pastas. Si no funciona, seguramente un tratamiento combinado hay de pastas y de cremas. O ya en un caso extremo, pues se retira la uña. Qué sé yo, aquí estamos un poco inventando. Pero a lo que quiero ir es que el médico trata de solucionar el problema, pero con una solución que sea lo menos invasiva posible. Tan ridículo como el médico que ante cualquier problema y de un hongo en la uña va recetando como solución la amputación del miembro, así de ridículo se ve el juez que ante cualquier irregularidad en el trámite procedimental va recetando como solución la amputación de la actuación, porque finalmente declarar la nulidad de una audiencia, diligencia o de algún trámite se traduce en la amputación de esa actuación. De allí que, como lo vengo sosteniendo, el juez debe velar por la protección del acto procesal, es decir, que las actuaciones que se van realizando sean eficaces. De allí que antes de preguntarse o de tomar la decisión de declarar la nulidad procesal, debe estudiar si existen otros mecanismos. Volvamos, ya que la hemos leído, o por lo menos ustedes allá en casa, ese numeral octavo del artículo 133, que señala que no citar a los sujetos que deben ser vinculados en el proceso genera una nulidad procesal. Vamos con otro ejemplo. Imaginémonos el caso de un litisconsorcio necesario. Cuando hablamos de litisconsorcio necesario, es que se reúnen dos calidades, ¿cierto? Primero, que la citación es obligatoria y segundo, que la sentencia es uniforme respecto de todos los sujetos que conforman ese litisconsorcio necesario. ¿En qué caso se da el litisconsorcio necesario? Es decir, esa pluralidad de demandantes o de demandados se puede dar, por ejemplo, en una acción de nulidad, en una acción de simulación. Quedémonos con el ejemplo de la acción de simulación. Imaginémonos nuevamente que tenemos a tres personas que realizaron un negocio jurídico simulado. A Héctor, a Fabián y Lorenzo. Ahora Héctor busca que se declare la simulación de ese negocio jurídico. Entonces tenemos a Héctor como demandante. ¿A quién tiene que demandar Héctor? Pues a los otros dos sujetos con los que realizó el negocio jurídico, es decir, a Fabián y a Lorenzo, porque entre ellos se forma un litisconsorcio necesario. Los debe demandar a todos, citación obligatoria, y la sentencia es uniforme, porque si se declara la simulación, esa simulación surte efectos para todos. Pero en el caso concreto, Héctor decide solamente demandar a Fabián, quedó por fuera Lorenzo. Eso posiblemente puede generar una nulidad procesal. En principio sí, porque el numeral octavo del artículo 133 señala
que la falta de citación de un sujeto que legalmente debía ser citado genera nulidad. Se cumple allí con la taxatividad por el numeral octavo. No se citó a Lorenzo debiéndose citar a Lorenzo. Pero aquí estamos analizando la aplicación de este principio de la protección del acto procesal. Y existen otros remedios para solucionar el problema. ¿Qué se puede hacer? El juez, según lo establece el artículo 90, al admitir la demanda, lo puede vincular. Se soluciona el problema y se protege también la actuación que se haya realizado. Vamos un poco más allá. El juez, en el auto admisorio, no vincula a Lorenzo. Igual, la parte demandada, en este caso Fabián, puede proponer su vinculación a través de la excepción previa consagrada en el artículo 100, numeral noveno, de no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios. Nos evitamos el problema, vinculamos a Lorenzo y no hubo necesidad de declarar la nulidad. Vamos aún más lejos. Ni el juez lo hizo en el auto admisorio, ni se propuso la excepción previa respectiva. El artículo 61 da una posibilidad adicional. ¿Qué dice ese artículo 61? Dice lo siguiente. En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas de oficio o a petición de parte mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante dicho término. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras no se dicte sentencia de primera instancia y el juez se dé cuenta que falta Lorenzo, lo que debe hacer es vincularlo, citarlo, concederle el término para que conteste la demanda, para que solicite pruebas, el proceso queda suspendido mientras tanto, para que no se le vulnere el derecho de defensa, pero todo lo actuado hasta allí sigue conservando valor. Entonces, observen que la vinculación de ese litisconsorte necesario pretermitido puede darse en diferentes etapas. Lo ideal desde la presentación de la demanda, que se vinculara tanto a Fabián como a Lorenzo desde un principio, pero que si no se hace, no hay que pensar inmediatamente en nulidad, sino que hay otras opciones, la del artículo 90, la del artículo 100, la del artículo 61. Pero se preguntarán ustedes, bueno, ¿y qué pasa si ya se dictó sentencia de primera instancia y el juez de segunda, ya en el trámite de la apelación, se percata de la ausencia de Lorenzo? En ese caso, sí que procede la declaratoria de nulidad. No se puede simplemente vincular al litisconsorte necesario pretermitido en el trámite de la segunda instancia. ¿Por qué motivo? Porque para Lorenzo, si se le vincula en el trámite de la segunda instancia, esa segunda instancia no sería propiamente su segunda instancia, sino que sería su única instancia. Y ahí se vulnera no solo el derecho a la contradicción, sino el derecho a la igualdad. Porque miren ustedes que el demandante y demandados primigenios sí tuvieron derecho a una primera y ahora una segunda instancia. Mientras que Lorenzo, por no ser vinculado desde un principio, en este caso, no tendría derecho a su primera y segunda instancia, sino solo a una única instancia. ¿Qué debe hacerse en ese evento? Se debe declarar la nulidad de la sentencia de primera instancia para que sea vinculado en el trámite de esa primera instancia. Se le concede nuevamente el término para contestar la demanda, solicitar pruebas y ahí sí se dicta una sentencia y ahí se garantiza el derecho a la igualdad de este litisconsorte necesario pretermitido. Pero todo este diálogo y este ejemplo que hemos planteado es para volver al principio de la protección del acto procesal. Miren que para pensar en la nulidad tuvimos que llegar ya a segunda instancia, en este caso concreto en donde no se vincula un litisconsorte necesario. No fue una decisión o un acto reflejo, que porque se da una causal de nulidad, yo de una vez tengo que tomar la decisión de declarar la nulidad. No. Primero se debe pensar si existen
otra serie de herramientas o mecanismos que me permitan corregir ese vicio sin que haya necesidad de declarar la nulidad de lo actuado. Pasamos ahora al estudio del principio de convalidación y saneamiento. Como se dijo en un principio, las nulidades procesales no se clasifican en nulidades absolutas y nulidades relativas. Se clasifican en nulidades saneables e insaneables. Las primeras, las saneables, corresponden a aquellas irregularidades que pueden ser corregidas, por lo que se puede evitar la declaratoria de invalidez. Mientras que cuando hablamos de nulidades insaneables, estas irregularidades no pueden ser corregidas ni ratificadas por la parte afectada. Por lo tanto, cuando ocurre una nulidad insaneable, conlleva necesariamente la declaratoria de nulidad. Tenemos que preguntarnos entonces, bueno, ¿cuáles son las nulidades saneables y cuáles son las nulidades insaneables? La regla general es que la mayoría de las nulidades son nulidades saneables. Nos queda más fácil entonces comprender cuáles son esas nulidades insaneables y partiendo de lo que les comenté hace un momento, pues las demás serán nulidades saneables. En principio, las nulidades insaneables son las que aparecen en el numeral segundo del artículo 133, es decir, las de proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un proceso legalmente concluido y pretermitir íntegramente la respectiva instancia. Anteriormente, la del artículo 121, la de falta de competencia por vencimiento del término de duración del proceso, era una nulidad insaneable, pero a partir de la sentencia de la Corte pasa a ser una nulidad saneable. Ahora, ¿qué otra causal de nulidad insaneable tenemos? La de falta de jurisdicción o competencia por el factor subjetivo o funcional. En este caso, lo que queda viciado de nulidad es solamente la sentencia si es que se llega a dictar, y aquí tendríamos que ahondar en el tema de prórroga e improrrogabilidad de la competencia. Pero cuando se dicta sentencia y el juez o carece de jurisdicción o carece de competencia por el factor subjetivo o funcional, en ese caso esa sentencia sí que queda viciada de nulidad. Las demás causales de nulidad, distintas a las que mencioné previamente, son nulidades que son saneables. Algunos hablarán de la nulidad de pleno derecho de la prueba ilícita, pero eso tiene que ver más bien con la eficacia o no de la prueba, más que con una nulidad procesal propiamente dicha. Diferenciemos ahora la convalidación del saneamiento. Cuando hablamos de convalidación, nos referimos a que se convalida la irregularidad cuando vuelve a tomar vida jurídica la actuación que ya se declaró nula antes de haber sido repuesta. Mientras que hablamos de saneamiento cuando en virtud de determinadas circunstancias la actuación que está afectada de nulidad, aún no declarada, mantiene sus efectos. Pero seamos un poco más concretos. Ya dijimos que hay nulidad insaneable, que es aquella que no puede ser corregida, y nulidad saneable, que es aquella que sí puede ser corregida. Entonces, ¿cuáles son esas formas de saneamiento? Más allá de la diferencia que hicimos entre convalidación y saneamiento propiamente dicho. Esas formas de saneamiento las encontramos en el artículo 136 del Código General del Proceso. Y son 4 formas de saneamiento. Primero, cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla. Segundo, cuando la parte que podía alegarla
la convalidó en forma expresa antes de haber sido renovada la actuación anulada. Tercero, cuando se origine en la interrupción o suspensión del proceso y no se alegue dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que haya cesado la censura. Y cuarto, cuando a pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa. Este último numeral cuarto, miren ustedes cómo tiene una íntima relación con el principio de trascendencia, ¿cierto? Que dijimos trascendencia, no se declara la nulidad si no hay una verdadera afectación. Y eso, en otras palabras, es lo que dice el numeral cuarto. Cuando a pesar del vicio, el acto procesal cumplió su finalidad y no se vulneró el derecho de defensa. También quiero retomar el primer numeral de ese artículo 136, que se refiere a que la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla. Aquí el Código General del Proceso hace un llamado a la lealtad procesal. Y es que en muchos casos los litigantes van observando irregularidades procedimentales, pero no se las advierten al juez. Guardan silencio, se la guardan debajo del saco y solamente la manifiestan en caso de que la sentencia sea adversa a sus intereses. En otros términos, observan la irregularidad, guardan silencio, pero ahí donde el juez se atreva a fallar en su contra, ahí sí que los van a escuchar, ahí sí que van a proponer el trámite de la nulidad procesal. Pues el código lo que dice es, no señor abogado, si usted conoce de una irregularidad, adviértala tan pronto como tiene ese conocimiento. Porque si usted sigue actuando en el proceso y no la propone en el momento oportuno, esa nulidad se va a considerar saneada. Teniendo ya esto claro, pasamos entonces al tema de la legitimación, que también va a variar dependiendo de si se trata de una nulidad saneable o de una nulidad insaneable. Si se trata de una nulidad saneable, está legitimada la parte que resulta afectada con esa irregularidad procedimental. Es decir, en el caso de las nulidades saneables, tenemos una legitimación estricta. Solo la parte que sufre un agravio se encuentra legitimada para proponer la nulidad. Ahora, salvo que esa misma parte haya dado lugar al hecho que origina la nulidad, o que esa parte omitiera alegarla como excepción previa teniendo oportunidad para hacerlo, o teniendo relación con el principio anterior, que después de ocurrida la causal, esa parte haya guardado silencio y actuado en el proceso sin proponerla. Entonces aquí en el tema de legitimación, claro, la parte que resulta afectada o agraviada tiene la legitimidad, pero recordemos el numeral primero del artículo 136. Si guardas silencio y la estás guardando para después, probablemente ya cuando la propongas se va a entender que esa nulidad está saneada. ¿Qué puede hacer el juez en el caso de las nulidades saneables? Porque recordemos, el único legitimado para alegar la nulidad saneable es el perjudicado con la irregularidad. El artículo 133 lo que le ofrece al juez es la posibilidad de advertir la nulidad. El juez, en caso de observar la existencia de una irregularidad, lo pone de presente a la parte. La parte notificada de esa decisión cuenta con el término de 3 días para alegarla. Pero, vuelvo e insisto, quien está legitimado es la parte que sufre un agravio. Por otro lado, cuando se trata de nulidades insaneables, cualquiera de las partes puede solicitar su declaratoria, a menos que quien la esté proponiendo
sea la parte que ha dado lugar al hecho que origina la nulidad. Pasemos por último a la oportunidad. La regla general consiste en que la nulidad debe alegarse tan pronto como se tiene conocimiento que ha operado, sobre todo en las saneables, porque si sigues actuando y no la propones, se considera saneada. Pero bueno, digamos de una manera más general, durante el curso de las instancias en que se ha presentado la respectiva irregularidad, allí se debe proponer. Si se presentó la irregularidad en primera instancia, se debe alegar la nulidad en esa instancia. Si no se alega y se dicta sentencia, se considera saneada. Ahora, si la nulidad se originó en la misma sentencia, se puede alegar con posterioridad a ella. También tenemos casos especiales, como es la nulidad que se genera durante la interrupción o suspensión del proceso. En ese caso, esas nulidades se deben proponer a más tardar dentro de los 5 días siguientes al momento en que cesó la causa de interrupción o de suspensión del proceso. Bueno, también encontramos otro caso especial, que es la nulidad en la comisión por exceso de las facultades del comisionado, la cual debe alegarse a más tardar dentro de los 5 días siguientes al de la notificación de la providencia, mediante la cual el comitente ordena incorporar al expediente el despacho comisorio. Y dentro de estos casos hay un caso aún más especial, que es la nulidad en la misma comisión, pero por falta de competencia territorial del comisionado, que en este caso se debe alegar a más tardar al inicio de la respectiva diligencia, a menos que el afectado se encuentre en imposibilidad de alegarla, caso en el cual pues podrá hacerlo dentro de la misma oportunidad contemplada para las demás irregularidades de la comisión, que fue lo que mencionamos hace un instante. Y cuando hablamos de nulidades insaneables, como son nulidades o irregularidades que no pueden ser corregidas, estas sí que se pueden alegar en cualquier término, incluso a través del recurso de casación o el recurso de revisión, pero con las limitaciones propias de esos recursos extraordinarios. Bueno, hasta acá llega el capítulo de nulidades procesales. Espero que nos escuchen en una próxima oportunidad. Hasta luego.